Hola, hola, bienvenidas a Comadre de Podcast, una sala sabrosa donde hablamos de la creatividad, sobre cómo atraviesa la vida y cómo la enfrentamos día a día. Soy Ere, tu host y tu nueva comadre, directora creativa, productora de moda y artista solo para mí. Pero como todo nuevo comienzo necesita introducción, me presento. Soy Rocío Borré, colombiana, mujer y sobre todo creativa, y eso es lo que me ha atravesado desde la niñez, y ese es el why, ese fue el inicio de por qué inició esta incertidumbre y abrir este espacio para poder conversar con personas y entender cómo atraviesan la creatividad y cómo lo llevan a lo largo de su vida. Así que adelante, bienvenida, siéntate acá conmigo y te sirvo un tintico. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo muy cercana para mí. Hoy tenemos en la sala, o yo me metí a la sala de su casa, a Gina Borré. ¡Aplausos! Yo creo que todos podemos conocer a Gina, o no sé, pero Gina es politóloga, es activista por los derechos humanos, es una persona activa en las redes sociales y ahora mismo es escritora. Está terminando de escribir su libro con Editorial Planeta, y sobre todo es una mujer que ha creado desde el pensamiento, desde la palabra y desde el deseo profundo de transformar. Pero no soy yo quien quiero que se presente, quiero que te presentes tú. Ay, Bienvenida, Gina. muchas gracias. Nunca antes había estado tan feliz de estar invitada en un podcast. Felicidades, qué honor ser la primera invitada en este espacio. Creo que este es un salto al vacío y yo confío en los saltos al vacío. ¿Quién soy? Una mujer caribeña que en este momento está reconfigurando su vida, saliéndose de los patrones de cómo me dijeron que tenía que construir mi vida, y creo que en ese lugar estoy. Y además de eso soy todo eso que enuncias. Pero en este momento soy esa mujer caribeña, reconfigurando la vida cada vez más parecido a mi deseo íntimo. Tengo una frase que en este momento, a ver, playita. Tengo una frase que en este momento me define y creo que es como mi mantra 2025, y la escribí el año pasado cerrando el año, y es que quiero ser cada vez como el agua, que siempre encuentre mi propio camino. Y bueno, para contextualizarlos, cuéntanos dónde estamos ahora mismo, sitúanos geográficamente. Estamos aguantando mucho calor, ojalá no se nos vea la piel tan brillante en este podcast. Natural Estamos Glow. en Puerto Colombia Atlántico, un pueblito a orilla del mar Caribe, y bueno, aquí estoy montando nuevo hogar. Hace muy poco, hace un mesecito, estoy abriendo casita aquí, así que bienvenida a la salita de mi casa en construcción. Muchas gracias. Y tenemos otro invitado más que no puede hablar con palabras en español, pero es mi sobrino Playa, el nuevo hijo de Gigi. Cuéntanos cómo llegó a tu vida. Playita es el nuevo compañero, tiene también un mes, o sea, llegué con casa, carro y beca, bueno, sin carro, pero con beca sí. Yo, ¿cuál es la beca? Y bueno, aquí andamos en crianza perruna con este compañerito que ha llegado a desorganizar la vida. Caprichoso, el primer día que fue llegando se tragó un ibuprofeno, casi se muere. Entonces yo creo que a eso vino, a desestructurarme, es celo delicado, es cero yo, básicamente. Entonces yo creo que por eso me lo mandaron. Me encanta que todo hoy es nuevo, y haciéndome cuña, a mí me encanta que, no te había dicho, pero hoy tenemos todavía la energía de luna llena, ayer fue luna llena, y he visto a lo largo de mi vida que cuando inicio nuevos proyectos siempre me cae luna llena. Entonces anoche como que cuando me di cuenta, no quise hacer tanto fandango alrededor, pero yo estaba como que con una emoción interna por lo que se puede venir sobre este salto al vacío, porque, a ver, aquí tenemos una mujer que lleva no sé cuántos cientos mil episodios de podcast en su vida. Esta es mi primera vez, entonces me siento como si estuviera aprendiendo ahora mismo arameo, o sea, me siento la nueva de la clase, entonces estoy tratando de hacerlo mejor, tengamos un poquito de paciencia, pero bueno, nada más y nada menos que Gina Borré acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estás tú?
Estoy ¿Cómo te contenta, sientes? estoy contenta. Ha sido un día lindo, me levanté cerquita al mar, pude ir a hacer yoga, desayuné con amigas, después tuve reuniones de trabajo y estoy todavía cruzando los dedos a ver si la negociación me salió bien, pero al menos di todo lo que estaba de mi parte, solo toca esperar la respuesta. Y ahora grabando, me siento contenta, ¿sabes? Estoy tranquila, me siento súper tranquila, muy acalorada, eso sí. Siento que el clima está pesado, pero no se puede tener lo mejor de todos los mundos. Aquí, a los que no nos están viendo y nos están escuchando, la vista que tengo es un valley, aquí le dicen disque el Beverly Hills caribeño, que es esta bajadita de Prado Mar. Hmm. Estamos viendo unas montañas verdes, unas lomas de hills, hermosas, con casas, con palmeras, y al fondo estoy viendo un mar que ahora mismo nos está sonriendo y nos está acompañando hoy y nos está dando mucha fuerza. Bueno, entrando en materia un poquito, hablemos del origen de tu voz. Quiero hablar El de ese origen tema de mi voz, wow. y me gusta hablar del tema porque yo también me lo pregunto mucho y me encantaría que alguien me lo preguntara. ¿Cuándo supiste que tenías algo que decir? O sea, ¿cuándo fue ese día que no te querías quedar contigo? O sea, no querías que esas palabras o, en mi caso, esas imágenes se quedaran solamente en nuestras cabezas, en nuestro corazón. ¿Cuándo supiste que tenías Te algo voy que a decir? decir algo, es la mejor pregunta que me han hecho en todos los podcasts que me han invitado. ¡Wow! O sea, no sé, estoy como... ¿Cuándo supe que quería decir algo y que quería que algo no se quedara conmigo? Vamos a... Regálame 2 segundos, yo sé que aquí nadie me mandó preguntas antes, tengo que decirle eso a tus comadres, o sea, genuinamente se me metió en la sala. Comadre, aquí todo es cha, Ta, cha, ta. cha, 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 cha. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! A ver, voy a hacer 2 segundos. Voy a pensar también la mía cuando me pregunto. Ya, tengo 2 Ok. sucesos y me encanta. Voy a hacer uno que creo que es como el ejemplo perfecto que muestra mucho mi personalidad de querer llamar la atención y a mí antes eso me daba pena aceptarlo. Same. Ahora es como, ven acá, o sea, soy súper showcera, me encanta llamar la atención y eso hace parte de lo que es Gina, no es todo, pero es algo importante. Y que uno empieza como a mutearse. Totalmente porque está socialmente mal visto o te dicen es como que Gina le encanta llamar la atención y entonces por eso, y hoy te digo sí, me gusta llamar la atención, hay gente que no, resulta que soy del grupo de gente que sí. No es lo único que hago en la vida, tengo muchas cosas más, pero eso hace parte de lo que es Gina. Estaba muy chiquita y me habían escogido para ser capitana de un baile. Voy a responder esta pregunta en 2 partes. Ok. Y fue que una comparsa de club, y mi amiguita y yo éramos las capitanas y nos tocaba ir a mirar el tema del disfraz. Ay, ajá. Y cuando yo miro que me ponen la vincha, pues el tocado y yo lo veo muy bajito y muy chiquito para mí. Y yo dije, quiero esto más grande. Tenía yo 8 años. Y la señora dice, no, nena, es que tu compañera ya, tu amiguita ya tiene el otro. Yo dije, no me importa, yo no soy mi amiguita, yo quiero el mío es más grande. Y entonces, no, es que eso va a ser muy pesado para ti, etcétera, etcétera. Llego a casa, yo llego con la pataleta, ahí sale muy mi papá. Pues dejen a la niña que coja su tocado del doble del tamaño. Y salgo yo, evidentemente me quedaba muy grande. Y cuando bailaba se me estaba cayendo. Pero yo hoy recuerdo eso ni siquiera con ternura, dije como ahí. Gina supo que lo que quería era eso, que si funcionaba no funcionaba, no importa. En ese momento no funcionó, pero Gina quería eso, que quería cómo lucir de una forma más grande, más llamativa, y no le importó por primera vez que su amiguita hubiera decidido otra cosa. Y a mí ese ejemplo de esa Gina, ahí me encuentro, o sea, cuando me siento súper insegura me acuerdo de esa niña de 8 años. Ok, ¿y de dónde crees que viene esas ganas como más como de ir a la otra vía o incomodar Yo no creo que sea incomodar, pero déjame y te lo hilo con el segundo, porque creo que esas dos porque tiene que ver una cosa de ser vista, Ok. de llamar la atención, de poder decir quiero esto, y el segundo fue, mi padre viene del mundo de la política, bueno, o nuestro padre, o sea, tú ni siquiera dijiste que éramos hermanas, o sea, en la presentación, sí somos hermanas.
Nuestro padre viene del mundo de la política y se lanzó a un cargo público y yo estuve en toda la correría política. Y me dicen que un día el hombre estaba en una reunión con un montón de señores y escucha a lo lejos la voz de su hija. Edad. Yo creo que tenía 11 o 12 años. Qué locura. Y yo estaba en una tarima. Pero gente, esa mujer parecía como de 15 porque medía como más alta que yo ahora mismo a los 11. Sí, sí, tengo esta estatura como de los 12, 14 años, la misma. Una locura. Y estaba yo en una tarima con un micrófono explicando punto por punto el programa político y por qué la gente tenía que votar por mi papá. Y yo creo que ahí sí fui consciente y era como, yo escuché, hacer política es muy difícil, o sea, buscar votos es muy difícil, la política electoral es muy dura, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, Colombia, creo que me atrevería a afirmar, tú que vives en México, yo que he viajado por muchos países de América Latina trabajando, puedo saber la desconfianza que hay en la política. Entonces, la política electoral, salir a buscar votos es dificilísimo. Entonces, claro, mi papá estaba en todo su tema de hablando con otros señores, Ok. y había mujeres y familias y todos como muy hablando como con desconfianza. Y ahí dije, espérate un segundo, mi papá está ya ocupado, hay un micrófono vacío, yo voy a coger el micrófono para explicar por qué es importante votar por él. Entonces creo que ahí fue la primera vez de forma consciente, es, tengo que hablar, porque yo creo que las razones para que voten por él son importantes, entonces la oportunidad estuvo y ahí cogí el micrófono. Entonces creo que puedo enmarcar en esto, como con esta pregunta, no lo había pensado, nunca me habían hecho esta pregunta, pero creo que en esos dos puntos, cuando dije, quiero decir, en el segundo caso era como que si no lo digo ahora, la gente se va a ir con esa idea de que no es importante votar por mi papá. Y lo primero es, no me importa lo que se ponga la persona de al lado, yo quiero lucir de tal manera y si no funciona, no funciona. Entonces creo que esa Gina de esos 8 años me parece espectacular, quiero ser como ella, me falta. Ya entiendo hacia dónde va y de dónde viene como que la intención. Exacto. La intención de exponerte a como que mostrar lo que tú tienes adentro y como decir tu voz y eso es lo que yo pienso, no importa si funciona o no funciona, como que eso es lo que hay. Perder el miedo al ridículo. Sí, me ha costado mucho, lo he perdido, o sea, ahora, en verdad es como que todavía me queda, me gustaría hacer que me importen menos, pero comparado con antes, o sea, le he quitado la pena a lo que quieras, como que pienso como que alguien dijo soy ya ni siquiera me interesa explicar que no soy eso. Y eso me parece lindo. No sé si es la edad, no sé si es un trabajo interno, no sé. Y echándolo muchos, muchos años más adelante de esa niña que habló en la campaña política de su papá, ¿cuál fue ese inicio en tu adultez que marcó ese camino al punto que llegaste hoy? ¿Como al activismo te refieres? A lo que eres, porque para mí eres transmedia, transversal, o sea, ahora mismo yo para mí no eres activista solamente, para mí eres muchas cosas. Entonces, a esa mujer hoy en día que tiene una voz importante, hoy por hoy en Colombia, en el movimiento feminista, en incidencia política, ahora en el mundo literario, como en la parte social, ¿cuál fue esos primeros pinitos o desde dónde crees que fue como aquel primer empujón que te llevó a ser lo que eres hoy? Creo que el nacimiento de Latinas, que es el proyecto que considero que es mi proyecto de vida, es una fundación que cofundé y además dirijo en Colombia, es el lanzarse al vacío. Es voy por eso, no me importa que nadie confíe en mí. Había hablado públicamente antes de derechos humanos muchísimas veces. Había trabajado con el Estado, había hecho parte de manifestaciones, políticamente había militado internacionalmente, había hecho muchas cosas. Pero en todas las anteriores todo el mundo me aplaudía. Entonces en todas las anteriores no, pues era más fácil, es como, ay, qué inteligente Gigi. No había nada que perder a la final. Okay. Porque igual si te abrazaban y perdías, igual estabas abrazada. Lo que pasa con Dos Latinas es que nadie creyó en mí. Entonces, como nadie creyó en mí y yo decidí aún hacerlo y además ir así, como muy fija, creo que ahí hubo un parto espectacular. Creo que eso, ahí. Creo que Dos Latinas es y será por siempre una reestructuración en mi vida. O sea, creo que trajo a mí el lánzate al vacío y asume tus sueños y si no funciona, no importa que nadie te abrace, pero confía en ti sobre todas las cosas, creo que es el nacimiento de Latinas. Qué lindo. Y a los que están por acá escuchándonos, que no conocen el trabajo de Gina, cuéntanos qué es Dos Latinas para que todos estemos hablando de lo mismo. Un laboratorio creativo para la defensa de derechos humanos, eso es Dos Latinas.
En papeles puede ser muchas cosas. Miras en redes sociales, puedes crear tu propia definición, pero realmente el corazón de Dos Latinas, lo que es realmente, no lo que se imaginan, no es lo que dicen los papeles, no es lo que dicen, lo que realmente es así como somos nosotros los seres humanos, que tienen muchas definiciones de nosotros de diferentes formas. Tú te puedes presentar dependiendo del evento de una forma diferente. Porque eso somos en el mundo de él, ¿no? Dependiendo de la audiencia, tú te presentas. Yo si voy para el Congreso de la República, coloco de primera que soy politóloga. Pero si voy para un parche social, comienzo que soy defensora de derechos humanos. Si voy para un parche activista, comienzo que soy feminista. Pero si no voy para ninguno de los anteriores, comienzo a decir que soy entusiasta en temas que... Y nada es mentira. Todas son ciertas. Pero hay algo que si tocara definirte en tu corazón, yo te diría mujer, lo que dije al principio de esto. Bueno, Dos Latinas, además, yo no la creo como si fuera un ente muerto, sino como un ser vivo. Entonces, Dos Latinas es un laboratorio creativo para la defensa de derechos humanos. Y, ok, nunca yo que he seguido el proyecto había escuchado la palabra creatividad en la definición del proyecto. ¿Cuándo entró esa palabra a la mesa o yo estaba perdida? Los proyectos, o al menos Dos Latinas, son quienes los conforman. Dos Latinas, así como yo he crecido con ese proyecto ha crecido conmigo y nos hemos transformado juntas, nos hemos equivocado juntas, hemos sido malas lideresas juntas, pero también hemos tenido logros juntas. Y la empecé a nombrar así públicamente porque en las definiciones internas siempre ha estado así desde el año pasado. Así como cuando yo decidí como quitarme muchas capas de lo que se suponía que tenía que decir y actuar y ser esa Gina que construyó esa plataforma. O sea, es como si ya es como que, bueno, esto es lo que hay, bueno, Dos Latinas también está, esto es lo que somos. Y bueno, y ahí sí. Unapologetic. Totalmente. Unapologetic, y eso fue lo que pasó cuando te montaste el tocado de 5.000 metros, y eso fue lo que pasó cuando hablaste de la Ay, por favor, de gente. hay fotos Vamos a buscar esa foto. Porque Además salgo que bailando con eso en la cabeza, o sea, no podía del peso del tocado. O sea, imagínense lo grande que fue que yo cuando fui capitana del curso aquí en Barranquilla, ese fue mi disfraz de reina, y ella era una más de la reina, o sea, todo fue demasiado confuso, pero bueno, es lo que es. Ahora, hablemos de la creatividad. ¿Cómo es un día creativo para Gigi Borré? Bueno, primero que todo tengo que confesarte que yo internamente siempre me sentí una persona creativa, pero me dio pena decir públicamente que me consideraba creativa porque una politólogo, ¿para qué tiene que ser creativa? ¿No? Total. Decir, yo vengo de la ciencia política, yo vengo de los estudios críticos de géneros y sexualidades, yo vengo de los estudios de derechos humanos, yo no vengo ni del diseño, ni de la indumentaria, ni de la moda, ni de todo esto que suena cool en el mundo de hoy. Por eso me parece muy interesante hablarlo desde esos otros lentes. Yo no vengo de ahí, pero yo internamente siempre pensaba que yo era creativa. Yo decía, yo visto bacano, según yo, era como... O sea, lo importante, el look. Claro, yo adolescente me acuerdo que ponía como... A ver, nosotras nacimos en una ciudad costera que en el Caribe colombiano es muy conservadora. No venimos de la capital, donde tú podías tener como unas visiones diversas estéticas, tanto en indumentaria y de todo lo que consumiera. Venimos de una ciudad particularmente bastante uniforme. Entonces yo me acuerdo que yo me ponía como, tengo una pinta que todavía pienso de que por qué no salí con ella, que wow, era como unos jeans y arriba me puse como una faldita plateada y un topsito blanco que tenías como una chaquira blanca. Y mi mamá me dijo como que horrible. Y yo digo hoy, ¿por qué carajos no? O sea, era demasiado cool esa pinta. Y pienso en que yo era eso, solamente que el entorno no me lo permitía y no puedo culpar a nadie, es el entorno y el entorno busca homogenizarte. Tienes que ser tú muy desobediente y poder superar el no para poder atravesar eso. Entonces siempre tenía como esa cosa, esa llamita interna de la creatividad. Soy entusiasta en otras cosas, me encanta la historia del arte, me fascina el coleccionismo de arte, tengo una obsesión y quiero ser coleccionista de arte cuando grande, me fascina el tema de la indumentaria, ojo, no el fashion no es lo mío, no lo estudio, pero entiendo además la indumentaria como un vehículo espectacular para hablar de derechos, en fin. Y cuando realmente me reconcilio con el tema de la creatividad fue que me tocó desaprender toda esa idea de para quién es y por qué se es creativo, ¿no? Es como si usted no tiene derecho a ser creativa. Yo sentía que a mí
en el fondo, como socialmente me dicen, es que los politólogos no tienen derecho a ser creativos. Y realmente la creatividad es parte esencial para evitar la existencia. O sea, necesitamos ser creativas y creativos para solucionar problemas. Voy a decir chicharrones para hacerle un guiño a la persona con la que estoy saliendo, que detesta que utilice la palabra chicharrón. Pero como hay que ser creativas y creativos para conseguir nuevos contratos cuando eres emprendedor o emprendedora. Yo que vengo del mundo de la independencia, pues, económica, hay que ser creativos para que te alcance la plata a fin de mes cuando no te han pagado los contratos, hay que ser creativos para, en mi caso que trabajo temas tan complejos en derechos humanos, para poder amplificar esta conversación a sectores más conservadores, pero también hay que ser creativos para poder mirar tu vida cuando no estás saliendo de la forma como te dijeron socialmente y que no te ahogues en la depresión. Hay que ser creativo cuando estás en una crisis de salud mental y poder entenderte como un sujeto que por más que estuvo muchos meses tirados en la cama, vale la pena volver a nacer y volver a renacer y mirar ahí y reinventarte. Hay que ser creativo para eso porque no hay nada más doloroso que darse cuenta de que cuando una está en una crisis de salud mental, el mundo no para. Entonces, ese tiempo, para no verlo como perdido y no volver a... O sea, es decir, hay que ser creativo para eso. Entonces, y sobre todo hay que ser creativo para soñar construir un mundo mejor, que eso es lo que yo hago. O sea, transformar el mundo, que puede sonar una cosa así como, qué creída esta mujer que quiere transformar el mundo. Sí, yo te invito a que ojalá tú también lo quieras transformar, porque necesitamos a más personas queriendo transformar el mundo. Total. Para eso hay que ser creativo, porque para querer transformar el mundo hay que atreverse a mirar fuera de la caja, pensar fuera de la caja, buscar otras rutas que no nos enseñaron, sí, eso. No, y el tema de la creatividad, qué lindo que llegas a esa parte, porque cuando yo estaba en la tarea de quiénes más están haciendo podcast de creatividad y como que quería entender un poco el tema del concepto y se relaciona creatividad y está un cuadro de Monet, creatividad y un vestido de Vivienne Westwood, como que, ¿por qué hables de la creatividad como algo que en mi caso atraviesa mi personalidad? Porque para mí fue un método de supervivencia. Era un momento de atravesar el mundo y eso que mencionaste, o sea, cada vez reinventarte, creatividad para empezar de nuevo, creatividad para atravesar los problemas y como cualquier músculo, yo siempre lo he dicho, la creatividad también se entrena. Pero eso sería otro tema para otra conversación más adelante. Volviendo a ti, Gigi, el tema de la creatividad, tus días más creativos, porque, a ver, somos humanos, no somos ChatGPT, y cuando la creatividad se vuelve parte fundamental de tu trabajo, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿qué pasa los días que eres menos creativa? ¿Qué haces los días que eres más creativa? ¿O qué pasa si se te está exigiendo algo de creatividad en el día que estás burnt o tienes la creatividad a tope todos los días? Cuéntame cómo la sientes tú ahí. Bueno, yo antes parecía un poeta existencial. Es decir, para mí la creatividad estaba anclada al dolor, o sea, como a los extremos, ¿no? Como, y sobre todo a la tragedia. Era como el dolor, era... Cuando digo creatividad, voy a hablar en temas de escritura. Creatividad. Empecemos desde atrás. Crear. Para mí la creatividad es crear. El acto de crear. El acto de crear. Para mí eso. No tengo una definición como profesional, tendrías que decírmela tú. ¿Qué significa la creatividad? Pero para mí viene la palabra crear, gestar, inventar, repensar, cuestionar, para ahí. Ayer estaba justo como que buscando y revisando textos y todo el tema, como que muchos van desde ese lado, pero también en el tema de crear es no solamente crear por crear, sino que la creatividad también es esa acción de buscar hacer algo diferente que ya está. Pero ¿qué es lo diferente? O sea, a mí me gusta más bien la palabra intención. A mí creo que, yo siento que todos los seres humanos, o al menos quienes nos interesa vivir una vida como más conectadas a nosotros mismos, nosotras mismos, vivir una vida con intención es una vida con pregunta. Uh-huh. Y yo vivo una vida con constante pregunta. Y yo creo que hay palabras que en cada etapa de la vida me definen. En este momento estamos, ya les dije mi mantra de este momento de la vida, que es ser cada vez como el agua, que como el agua siempre encuentra su propio camino.
tengo además como súper conectada al tema de el que quiere cuida nuevamente, que lo había desechado en mi existencia y la volví a abrazar esa frase. Quiero que todo lo que está a mi alrededor en este momento esté anclado al cuidado, con una intención de cuidado, no de forma imperfecta, pero con intención. Y la palabra intencionalidad. Quiero que ojalá lo máximo que pueda estar en mi vida en este momento tenga una intención. Entonces, más que la creatividad sea para hacer algo diferente, a mí el tema de qué es lo diferente en ese momento, pues no sé qué tanto qué puede ser diferente, que tenga crear con una intención para. Entonces yo soy creativa para crear un libro que tiene esta intención. Sí, pero es que cuando tú te pones en la acción de crear es porque hay algo que, o sea, porque no existe. Entonces, desde eso va el concepto de lo diferente. O sea, va desde que algo que te puede estar incomodando, estoy usando una palabra que puede ser un poco fuerte ahora mismo, pero no es que no me incomode, o sea, yo no estoy haciendo una ropa, yo soy diseñadora de modas, tengo una marca de modas, y yo no hago vestidos de baño porque me incomoda lo que está, pero sí empezó desde una urgencia de poder tener algo en las manos que probablemente yo no vi en otro lado. Bueno, claro, yo no vengo de esa formación. Yo creo inclusive la Gina de hoy, no sé, la de mañana, viene con un acto de humildad de probablemente yo no estoy haciendo nada diferente, pero no me quiero quedar con las ganas de dejar de hacerlo si lo quiero hacer. Total. O sea, esa es la Gina de hoy. Aquí revisando la RAE, creatividad se define como la facultad de crear o capacidad de creación. Esto implica la capacidad de inventar, imaginar o generar algo nuevo. Divino imaginar esa palabra, ¿no? Es hermosa. G, volviendo atrás un poco, acerca de tú y la creación y la monja que entró a nuestro podcast. Caribe. Eso es ser el Caribe, o sea, eso es lo que yo decía, como que tú dejas una galleta de soda en Bogotá 4 semanas, no pasa nada, se me cae una pijita de galleta de soda y vuelvo a iguana, alacrán, mosca, culebra, sapo, o sea, todo en menos de 5 segundos, pero bueno. Me encanta nuestro productor del podcast, me trae risa. O sea, es una vaina como que, Nat Geo, ¿qué prácticas te conectan con tu centro creativo? Estar en el mar, estar cerca del mar, ese es mi lugar feliz. Para mí estar cerca del mar me regula el sistema nervioso y en ese momento de mi vida mi creatividad está muy anclada a tener el sistema nervioso regulado. Same. Ahí estoy. Pero hay veces que me dan como unos aceleres espectaculares que también hacen parte. Lo que pasa es que esos aceleres espectaculares, como yo los celebro, mi personalidad tiene así como mi cerebro más bien, mi cerebro funciona muy así, soy una mujer de subidones y bajones, una mujer que cicla mucho, entonces en esos momentos de subidón, como ya me los conozco y sé que soy muy creativa para unos tipos de proyectos, ya no cuestiono mi mente, ya no es como, ay, ¿por qué estás tan acelerada allí? Sino, ok, aprovechemos, mija, que este cuarto de hora te funciona para hacer proyectos, digamos, muy enfocados en cosas de ciencia política. Ok. ¿Sabes? Como muy de, como eventos, cómo hago esto y no sé qué. Social skills, totalmente. todo ese tema. Y antes me cuestionaba, ¿no? Pero entonces ya sé. Pero sistema nervioso regulado, escritura. Pero creo que no sé si me perdí o me elevé, pero ¿qué pasa en tu mundo cuando te exigen algo que requiere creatividad y no estás en ese momento? ¿Qué haces? Me rayo, primero que todo, Ok. o sea, la paso fatal. Ok. La paso muy mal. Quisiera Ok. decirles como, ¡ah! Para que no. Pero lo entregas. Depende. O sea, depende, no y sí. O sea, Hoy te contrato, me tienes que entregar una idea, no sé qué, te estoy dando $1.000.000 hoy y hoy estás en el día menos creativo. ¿Qué haces ahora mismo? Ok. Saco, Dije, ok, me encantan los retos. Me fascina. Comienzo a sacar mis cuadernos anteriores, mis apuntes. Yo tengo una carpeta de ideas de proyectos desde hace por ahí 8 años. Entonces, algo tiene que servir. Claro, esto porque me están pagando, ¿no? My people. My people. El cerebro no es que sea, Dios mío, un memoria RAM infinita. El archivo es fundamental para uno volver a todas esas ideas si te parecen que son valiosas, y yo creo que cualquier cosa que sale son valiosas. Yo creo que no, pero en verdad a veces que sí.
A ver, releerse puede ser un acto heroico. Hay veces que una lee unas cosas que escribió hace rato y una dice, o sea, a ver, horrible, pero resulta que también puedes encontrar unos tesoros por ahí. Yo creo mucho en el cuaderno, creo mucho en la notica de celular y creo mucho, sí, en la cajita mía de proyectos. Yo tengo ideas de proyectos y voy ahí. Yo creo que si a mí me hackean el celular, a mí me daría miedo que vieran mis notes. O sea, esa gente puede lucrarse con todas las ideas de trabajo, cuentas de ahorro, claves. ¿Tú qué tienes en tus notes? Es más, muéstrame ya mismo cuál es tu note. ¿Dónde está? ¿Me pasa mi celular, porfis? Vamos a ver. Solo por curiosidad. Voy a ver mis notes. Me encanta Siento que este ese es el ejercicio. mejor cuaderno. El mío tiene Gracias. Baby Shower Franco. A ver, vamos a ver. Comadre Podcast. Libros. Notas, tengo. Índice proyecto de grado. Me estoy graduando. en Ayer maestría. fue un día feliz. Oh my God. Buen día. Estoy en reunión, te dejo anotaciones que hay que hacer en casa. Claves, papel higiénico, cama de perro, perfume. Me encanta. Ay, no. Bello abril, para inclinarme al mayo, quiero agradecer el mes pasado. Carnet de vacunación. Gracias por cuidar la playita. Hay días de aguas turbias. Debo confesar que yo le revisaba la mesita de noche allí donde tenía todos sus textos. El río que arrastra, el mar que revuelca. ¡Wow! Bueno, no sé, hay de todo. Notas amorosas. Listas de compras, frases, anotaciones, miren. Si voy caminando por ahí y se me viene algo de escritura o algo así, no tengo nada, miren, escribo en la nota del celular. Ahora que estamos hablando de la escritura, ya necesito que hablemos de este tema porque ni yo sé, o sea, ni yo le pregunto de esto y cambia de tema, nos vamos al mar. Háblame del libro. O sea, tuve que hacer un podcast para que me hablaras del libro. Bueno, mi gente bella. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo se Cuéntame. llama? No hay posibilidad alguna que te diga cómo se llama mi próximo libro. A ver, para quienes no sepan, me contactaron de un par de editoriales para escribir un libro, escogí, me quedé con Planeta y ha sido un proceso turbio. ¿Por qué? Porque la creatividad me mandó a la cama, es decir, la falta de creatividad me mandó a la cama. Eso es. Entonces, un libro que debía entregar manuscrito el año pasado, pues no lo hice y entonces estoy muy atrasada. Entonces creo que estoy hablando con esto con total transparencia, nunca hablo porque quién quiere hablar de los fracasos, quién quiere hablar de los proyectos que te hacen sentir insegura, quién quiere hablar de los proyectos que te sacan de tu zona de confort, pues este. Tuvo un bloqueo creativo brutal y tuvo un bloqueo creativo porque tuvo una crisis de salud mental muy fuerte. Y como tuve una crisis de salud mental muy fuerte, mi energía no estaba destinada a la escritura, sino a poder salvarme, básicamente. Sostenerte. Y sostenerme. Entonces, en este momento estoy ahí, ha sido un proceso lindo, revelador, muy doloroso. Yo aspiro que este año ya esté rodando en librerías. Me siento muy afortunada por el editor que tengo. He sido creo que la palabra que puedo decir es que ha sido muy compasivo. Creo que ha sido mi espacio de humildad más grande, este proceso de escritura. Fue reconocerme como que no todo lo puedes solucionar de último minuto. A veces he tenido la suerte, no sé si te pasa, y es que hay una amiga que me dice que Gina Borré es puro chicharrón solver. O sea, hay como problemas laborales y la pela no sabe, pero ella lo resolvió. O sea, esa ha O sido sea, la mi vida. creatividad se entrena. Esa ha sido mi vida. Y entonces llega un momento en que te malacostumbras y crees que todo lo puedes solucionar. Que todo es así. resolviendo. Eso Así también a se la inmediatez. desaprende. Y tú no escribes un libro en un día. Y entonces eso ha sido Total. como un proceso de, mija, hay otros momentos en tu vida, hay otros proyectos, y este es uno de esos, que necesitan tiempo, espacio, sentarte, escribir, mirar adentro, repensar, y no es sacarte un as bajo la manga y salir, ya está. Entonces creo que ha sido como un proceso de humildad, y ahí estamos, y me ha enseñado a conocerme como una mujer que además en este momento de su vida no quería escribir desde la tristeza. Okay. O sea, no quería escribir desde el lado oscuro, no quería escribir
desde ahí. O sea, a mí esa cosa que yo lo entiendo, ¿no? Como es que escribir desde el dolor, y bueno, divino también, pero yo no quiero en ese momento en mi vida, entonces había... Porque también es muy doloroso hacerlo también. No, lo hice y tengo muchas cosas escritas, pero qué cosa tan oscura. O sea, entonces como super dark. Entonces estoy escribiendo desde otro lugar, desde un lugar más compasivo, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más suavecito. Y ha sido muy bello, ha sido muy bello. Ha sido, creo, de los ejercicios más difíciles de mi vida. En este momento creo que tiene que ver con que no puedo hacerlo con velocidad y estoy acostumbrada a la respuesta inmediata a todo. Soy una mujer que necesita recompensa rápida, aplauso rápido, de si está bueno, de si no sé qué, que como eso no lo puedes tener, ha sido duro. No lo sabía, pero ahora que lo estoy hablando creo que puede ser eso. Eso es lo lindo de las conversaciones, porque en la palabra como que uno encuentra las razones y de dónde vienen las cosas. Y bueno, recuérdanos cuál es la editorial en la que sale el libro. Soy autora de Planeta. ¿Y cuándo potencialmente va a salir esto? Es que me toca sacar toda esta información ya, o no me lo cuenta ahorita en 2 minutos. O sea, me tocó hacer esto. Es real, lo que pasa es que familiarmente, o sea, no hay nada que más aburrido que, bueno, pienso yo, que a mí me pregunten que cuándo sale, yo no sé. Yo aspiro que, no sé. Qué privilegio poder decir eso, porque en otros trabajos es como que... Octubre, esperamos que en octubre, noviembre esté rodando ya. Do it or die. Exacto. En octubre, mi mes, ok. Y bueno, Gigi, muchas gracias de nuevo por, 1, abrirme las puertas de tu sala. 2, tomarte este tinto conmigo, que yo creo que el nervio no tomó nada, me lo tomé todo yo. 3, felicitarte por este nuevo proyecto creativo que siempre, proyectos nuevos, saltos al vacío como este para mí, ponen el cerebro a cuestionarse muchas cosas, a verse uno desde otros lugares, también a fomentar la capacidad de asombro en ciertos procesos, porque en el caso tuyo y en mi caso, que trabajamos activamente y como que conscientemente de la creatividad, como que boca para afuera, yo creo que la creatividad atraviesa todo, y como lo dijo Gigi también, todo, desde la esfera íntima, lo familiar, lo social, lo profesional, pero nosotros que nuestra profesión es la creatividad, pues nada, como que se me fue la paloma un poquito, pero como desde ahí se me fue la paloma. ¿Qué estaba diciendo? Retoma, no importa. ¿Pero qué estaba diciendo antes? Yo sé. Y te elevaste. Sí. Mi hermana se disocia. Eso es un tema también, que yo también me disocié, pero yo no sé qué fue lo que pasó a un pájaro y literal me elevé. Pero como desde la creatividad uno puede verse de otro lente, y esos ejercicios ponen el cerebro a trabajar básicamente y a vernos desde otros momentos y a reconocernos como personas, y cómo activamente esto puede influir en nuestra vida para resolver problemas. Pero como dice Gigi, también esto se entrena, o sea, ejecutar y sacar proyectos mucho más rápidos no lo sabes del día de la noche a la mañana. Es ponerte, foguearte, enfrentarte, saltar al vacío y verte ¿qué culo estás diciendo? Pero lo que yo estoy diciendo tiene sentido para mí. O sea, creo que me gustaría dejarles aquí a tus comadres. Ajá. Que es mejor un imperfecto hecho que un perfecto a espera de nunca salir. Eso creo yo que vale la pena tenerla en cuenta, porque cuando hay veces creemos que tenemos que iniciar procesos creativos, nos obsesionamos con la perfección, y he visto gente tan talentosa a mi alrededor, pero tan talentosa a mi alrededor, esperando haber diseñado el proyecto perfecto para salir a luz, y mientras tanto... Es que yo creo que eso es una conversación compleja allí, porque yo siento que hay 2 frases que están rondando por ahí, como es mejor perfecto. ¿Cómo es? O sea, en pocas palabras, fuck it, hazlo así, no lo tengas tan perfecto. Pero por mi lado... Pero eso no está impulsando la mediocridad. No, exacto. Hay que saber, hay que expandir un poco la idea. O sea, hay que expandirla, porque hoy por hoy, como el ecosistema está fomentando mucho el trabajo creativo, a todos, a todes, es como que hay... Sí, está en el ambiente, crear. También eso no significa que se va a matar el proceso. O sea, por el acelere de querer sacar algo que sí, o sea, hay muchos procesos de diseño, muchos procesos, de pensamiento, pero también no, como se dice por ahí, como que acelerarlo y sacar como que cualquier cosa también para mí
me parece importante tomarte el tiempo necesario, como en tu caso con el libro. O sea, el libro, si tú hubieras dicho mejor perfecto hecho, hubieras sacado el libro Goth que ibas a sacar. Hoy por hoy salió un libro más luz, más color, y porque te tomaste el tiempo y el proceso para sacar lo que querías sacar. O sea, eso también es como que todo un tema. Pero igual también es bueno quitarse la curita, como hoy. Fue como que hacemos podcast, lo quería hacer, lo venía como que masticando, y la mente de uno como que empieza a, mejor sí, mejor no, no sé qué, y es mejor imperfecto hecho que hecho nunca. Exacto. Porque eso fue lo que entendí. Pero bueno, llegamos al final de nuestro primer capítulo. Gracias por escuchar este primer episodio de Comadre. Como siempre, mi sala es tu sala. Las puertas de mi sala están siempre abiertas para que vengas a hablar conmigo, a tomarte el tinto conmigo. Si te gustó este primer episodio del podcast, compártelo a tu comadre favorita que le gusta escuchar estos temas. Nos vemos en una próxima edición. Gigi, gracias de nuevo. A ti por invitarme. Estoy muy contenta. Y Gigi, cuéntanos en dónde te pueden seguir para que conozcan tus proyectos. Nos pueden conocer en Instagram y TikTok Sí, está también. como que- @doslatinas.comunidad, @apoyando2latinas, @aguasprofundas y @gigi.borre. Y a mí me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como rborré. Tengo un proyecto nuevo que se llama Comadre, vayan y lo buscan. También tengo Bahamama Beachwear, que es una marca del Caribe colombiano que estamos dando hora desde hace 10 años. Tenemos un desfile pronto, espero que también nos acompañen en ese camino. Y nada, pa'lante mi hermana, nos vemos en la siguiente. Besos y abrazos desde Puerto Colombia. Chao. Bye.